Está presente el señor candidato César Quirós, senador candidato al Estado de México. En el quinto conversatorio, como ustedes recordarán, la mecánica de los conversatorios tiene como gran finalidad que en un plano de horizontalidad los candidatos, la fórmula en este caso, pueda convivir con la sociedad abierta, así como con académicos y desde luego debatir o proponer algunos aspectos que mejoren desde luego la parte de la legislación de nuestro país. La gran intención es que el candidato pueda tener sana intelección de aquellos temas que son de interés para la sociedad del Estado de México. Consecuentemente, en unos momentos daremos inicio a este conversatorio, que es el quinto conversatorio bajo el gran rubro de nuevas leyes. La temática del día de hoy es justicia y paz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. En el ámbito legislativo fue senador de la República en la 58 y 59 legislaturas, en las que presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 60 legislatura, como diputado federal, encabezó la Comisión de Justicia e integró la de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. En el año 2012, ocupó la presidencia de la Fundación Colosio Asociación Civil y fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional de diciembre del año 2012 hasta agosto del año 2015. En la 63ª legislatura fue coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados hasta enero del año 2018. Actualmente, como ustedes lo saben, es candidato al Senado de la República por el Estado de México. Señor candidato, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí, gracias por participar y a quienes nos hacen el favor de seguir desde las redes sociales, porque un ejercicio indispensable para hacer política es justamente comunicarse. El contraste de ideas en un mundo plural es fundamental para poder después construir un espacio de neutralidad partidaria, donde todos puedan sentirse cómodos, sin dogmas, sin ataduras que al final revelan una forma parcial de ver a la sociedad. Tenemos que encontrar una manera, diríamos que convergente, concurrente de ver a la sociedad y de ofrecer opciones viables. Más aún en un tema hipersensible, la justicia, que es el preludio de la paz. En el contrato social, quienes han hablado y escrito sobre esto, se parte de la base que las personas renunciamos a una parte de nuestra libertad en aras de encontrar seguridad. Pues resulta que las libertades siguen restringidas en más de un sentido, pero no tenemos la seguridad anhelada, la seguridad ofrecida, que a su vez es condición para el ejercicio de la libertad plena, es conducto para conseguir la justicia y para vivir en paz. Me da mucho gusto que nos hayan hecho el favor de aceptar participar Laida Negrete, que no solo es una especialista en este tema, es una mujer comprometida en temas tan delicados como el sistema de justicia penal y el ejercicio cabal de los derechos de las personas. Ella es una activista de esta noble causa que recurrentemente vuelve a estar en la palestra, que justamente no solo por su diseño, sino por la ejecución del mismo, hoy presenta retos que quienes no perdemos el optimismo los consideramos oportunidades. Gracias a María Novoa, directora del proyecto de justicia de México Evalúa, quien, de la Asociación México Evalúa, ha expedido un libro que es una invitación y un reto. Léase si quiere gobernar, y con subtítulo, si quiere gobernar en serio. Y como nosotros queremos tener una oportunidad para hacerlo en serio, tomamos este texto como un referente y un punto de partida. Quiero agradecer a Rodrigo Reina, mi compañero
y amigo, y hoy en más de un sentido anfitrión de esta reunión en Naucalpan, el sitio de los 4 barrios, de las 4 casas de Gustavo Parra, que hoy mismo se encuentran en la búsqueda de una oportunidad a partir de la decisión de contraer compromisos con la ciudadanía. Pues bien, para que podamos generar un buen pronóstico, requerimos un buen diagnóstico. Y México es un país de claroscuros. México es un país de superávit y de déficit en muchos sentidos, y la justicia y la paz no son una excepción. Y va una numeralia y una serie de afirmaciones. Recientemente se aprobó la eliminación de la figura del arraigo en la Cámara de Diputados, es decir, lleva la mitad del tramo recorrido, pero aún no se elimina de la Constitución y resulta un agravio para el debido proceso y los derechos humanos. Es al final una especie de lastre para un sistema cabalmente acusatorio. En la administración del presidente Peña Nieto se invirtieron 9 de cada 10 pesos de los 21,000 millones de pesos destinados a la transición del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, la implementación del nuevo sistema es desarticulada y nos revela datos cualitativamente aún pobres. El nuevo sistema de justicia penal es el más garantista de la historia de México. Consagra el debido proceso, el cual en sí mismo es una garantía para realizar investigaciones y construir casos sólidos que lleven a la sanción adecuada de las conductas delictivas. No obstante, la política criminal en México pondera el enfoque reactivo y represor por encima de la prevención, el debido proceso y la construcción de la paz. De los 129,000 en números redondos policías en activo, el 78.8% cuenta con evaluación aprobatoria vigente, pero en los hechos la calidad de la capacitación es aún precaria. Para los policías, por dar un botón de muestra, es difícil llenar el informe policial homologado y en general persiste el exceso de formalidades operativas del sistema. En las entidades federativas, la mayoría de las procuradurías o fiscalías cuentan con manuales de organización en donde se establecen las estructuras orgánicas, pero no en todos los casos cuentan con modelos de gestión. Es decir, no hay eficacia, no la suficiente. Las procuradurías están en una fase de transformación a fiscalías independientes. Sin embargo, el nombre es lo de menos. Llámense procuradurías o fiscalías, estas siguen siendo un cuello de botella del sistema de justicia. Los ministerios públicos inician la evaluación previa o la carpeta de investigación en el 65.2% de los casos, pero del total de evaluaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% no pasa nada o no se continuó con la investigación. De 2008 a 2016, esto es desde el inicio de la vigencia del sistema penal acusatorio, se han capacitado a más de 270,000 jueces, ministerios públicos, policías de investigación, abogados litigantes y asesores jurídicos de las víctimas. Sin embargo, la falta de profesionalización en algunos de los operadores sigue siendo común, toda vez que por una parte la formación y por otra la calidad de las condiciones laborales es asimétrica. Además, las funciones de las instituciones policiales, peritos, ministerios públicos están desnaturalizadas. Cumplen con actividades que no les son propias y les impiden desarrollar su verdadera vocación. Lo correcto, policía que investigue y fiscal que litigue. A pesar de la continua profesionalización de los miembros del Poder Judicial, en 2015, según datos del INEGI, la desconfianza por corrupción en los jueces llegó al 65.6%. En el ámbito de la paz, en 2017 se disminuyó el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de acuerdo con la ONU, México se encuentra dentro de los países, de los 30 países en los que más se violan los derechos humanos. Las presuntas violaciones a derechos humanos que se reclamaron con más frecuencia fueron
la prestación indebida del servicio público, las faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones y, en datos importantes, abundantes, omisión de atención médica. Se aprobó el protocolo de coordinación nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero la CNDH detalla que los delitos con mayor repunte en 2017 fueron justamente feminicidios, ataques a periodistas y activistas, así como abusos contra migrantes. Termino esta parte diciendo que los datos son más reveladores que los discursos. Por lo tanto, hemos avanzado sensiblemente en el entramado institucional, en la puesta en vigor de normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias, manuales, reglamentos. No obstante, la justicia asociada, o al revés, la seguridad asociada a la justicia siguen siendo un déficit importante que sienten, que perciben, que echan de menos o que echamos de menos los mexicanos. Por eso la intención de este conversatorio es desempeñarnos en un clima de libertad, escuchar, hablo de mí, a las especialistas y a quienes nos hagan el favor en el público presente y por las redes sociales de formular aportaciones, de establecer críticas y, muy importantemente, hacer compromisos. La justicia no se puede postergar. Gracias. Les recuerdo que el objetivo de este foro es percibir e identificar necesidades para poder plantear propuestas y dialogar sobre ellas. Tener la oportunidad de que cada planteamiento que hagamos en este foro sea una adición o una modificación en el marco jurídico sobre este tema. Les comento que le agradecemos, doctor, su participación dentro de este foro, a las candidatas senadoras también, y muchísimas gracias. Les doy la palabra. Es especialista en diseño y evaluación de políticas públicas y en la preparación, evaluación y ejecución de proyectos de reforma judicial. Ha participado en la preparación de proyectos de modernización judicial en la región de América Latina y Europa Oriental como especialista en desarrollo institucional. Entre sus funciones destaca que ha sido coordinadora del proyecto colectivo Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, por sus siglas CIDAC, también responsable de las áreas de planeación y prospectiva, coordinación, enlace y seguimiento de proyectos subsidiados y evaluación y seguimiento de la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación, así como investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, AC, por sus siglas CIDE, participación en la ejecución de proyectos de justicia y seguridad pública como parte de un convenio de asistencia técnica a la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos en apoyo al proceso de implementación de la reforma penal a nivel federal y estatal. Actualmente es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Camacho, y a todos los presentes, a las organizaciones del Estado de México que también están aquí. Y más en este tema el tema de justicia, paz y justicia, y más en lo que sería un poco evaluar y acercarnos de lo que ha pasado con lo que ha sido la implementación y la operación del sistema penal acusatorio en México y en específico inclusive aquí en el Estado de México. Nosotros desde hace 5 años estamos haciendo un seguimiento, una evaluación de lo que ha pasado con este proceso desde una perspectiva de política pública, que creo que es lo importante en términos de que más allá del diseño legislativo, normativo, tenemos que ir a concebirlo como una política que tiene que ser operacionalizable en un diseño institucional que tiene que responder a esta nueva forma de cómo debe darse el proceso penal en México. Como ustedes bien saben, este es un proceso que ya va a cumplir 10 años el 18 de junio, donde de estos 10 años, 8 fueron para el proceso de implementación y estos 2 últimos años ha sido la operación plena del sistema a nivel de todo el país, a nivel federal y a nivel de cada una de las entidades federativas.
como un diagnóstico muy rápido de lo que fue la parte de implementación, estos 8 años que se invirtieron inclusive en una gran cantidad de recursos, donde pasó por 2 administraciones, ¿no? Esencialmente. En total se estuvo hablando de más de 15.000 millones de pesos que se invirtieron en el país, pero que inclusive el 44% de este recurso se fue a la capacitación de operadores, y dentro de ese 44% la gran parte se fue a capacitar a jueces. Pero tuvimos un gran déficit en cuanto a lo que fue otros operadores, como fue la policía, que ya se atendió al final del proceso, e inclusive los ministerios públicos como actores esenciales, y ni se diga en términos de los defensores públicos, que también tuvieron un gran rezago en lo que fue la creación de capacidades y nuevas competencias para operar este sistema nuevo. En este sentido, en general, la implementación tuvo un problema importante de una ausencia de una coordinación efectiva. Algo que pide y exige operar el sistema penal acusatorio, y que en parte vendría desde la misma implementación, es lograr una coordinación entre las principales instituciones. Sabemos que son varias instituciones que tienen que intervenir, ¿no? Desde la policía, el Ministerio Público, las fiscalías o procuradurías, defensorías públicas, poderes judiciales. En eso está también el sistema penitenciario. Entonces tenemos una gran cantidad de instituciones, operadores involucradas, donde tiene que darse un proceso de coordinación muy efectiva entre ellas para que puedan darse los resultados. Si una de ellas falla todo el proceso. Si por ejemplo un policía hace mal una detención, no garantiza derechos, no se da el debido proceso, ya en sí ese proceso ya no puede continuar, ya es fallo, ¿no? Entonces no vamos a lograr. Entonces sí se tiene que dar mucha simetría, mucha coordinación entre todos los operadores para que esto pueda funcionar. Y 2 aspectos que se dieron en estos años, que es importante señalarlo, es que hubo mucha improvisación y un problema importante para poder evaluar efectivamente una falta de información del proceso. Realmente tenemos un problema sistemático de una mala un mal registro de información, y esa información cómo procesarla, y realmente desde un punto de vista de política pública es necesaria para poder hacer las mejoras correspondientes, ¿no? Entonces, esto trajo como consecuencia igualmente, por supuesto, fallas, inclusive hubo un hito importante que fue en el 2014 la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí le daba un giro importante al proceso de implementación, que estaba realmente muy fragmentado y disperso el proceso al tener cada una de las entidades federativas un código. Esto trajo como consecuencia una necesidad de crear este Código Penal único, y esto le tenía que dar un giro importante al proceso, y efectivamente lo que se dio al final una inercia por los tiempos, y siguió, inclusive a nivel federal también tuvo un rezago importante hasta el último momento. Los 2 últimos años de los 8 años fue que reaccionó el Poder Judicial Federal y las instituciones federales, la PGR, etc. Y esto, por supuesto, trajo muchas asimetrías que fueron afectando los resultados como tal de la implementación. Esto se está viendo reflejado en la operación. Si tenemos déficits importantes todavía que tenemos que ir de alguna manera trabajando. Nosotros básicamente queremos dividir el tema en cuáles son nuestros pendientes principales, cuáles son los obstáculos principales y los principales riesgos que estamos viendo en el proceso de implementación. Esto sin dejar de lado los avances que se han tenido. Yo creo que si comparamos lo que tenemos ahorita como sistema penal en funcionamiento con respecto al que teníamos del inquisitivo, sí, definitivamente han habido pasos importantes, se ha evolucionado de forma importante, pero igual todavía tenemos estos obstáculos, estos pendientes que hay que irlos trabajando. En los 3 pendientes más importantes que nosotros vemos es el tema de víctimas. Tenemos un rezago importante en términos, es decir, uno de los beneficios que traería este nuevo sistema era la visibilidad de la víctima en el proceso penal. Esto ha fallado. Creo que estamos más invisibles, las víctimas están más invisibles en este momento que inclusive en el sistema anterior. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos datos importantes. Por ejemplo, está la nueva figura que es el asesor jurídico de víctimas,
que tenemos un déficit importante, tenemos un déficit del 83% de asesores victimales que puedan apoyar en el proceso, es decir, prácticamente no existen. A nivel federal apenas tenemos 66 asesores victimales para un país tan enorme como México con tantos problemas, y esto para nosotros es uno de los pendientes más importantes que tenemos, es decir, cómo lograr activar la víctima dentro del proceso penal y que efectivamente se mejore la atención de la víctima en el proceso, ¿no? Que también se ha debilitado que tengamos estas comisiones nacionales y estatales de atención a víctimas, todavía no están funcionando efectivamente. Otro tema en términos de pendiente es la calidad de la investigación criminal. Creemos que ahí tenemos también fallas todavía. Básicamente funciona el sistema basado en la flagrancia. El 90% de los asuntos que incluso llegan a judicializarse es porque hay un detenido. Entonces ahí vemos que la calidad de la investigación es otro tema pendiente. Y por supuesto, entre las instituciones más rezagadas del proceso son las policías y las defensorías. En términos de obstáculos tenemos también tres aspectos importantes de obstáculos. Uno, el diseño institucional, no es un tema de normatividad. Creo que tenemos ya la norma y las leyes necesarias para empezar a hacer una operación efectiva del proceso, y tenemos sí un déficit en cuanto en un principal obstáculo es que no se dieron cambios en el diseño institucional y principalmente no se han dado cambios estructurales en lo que son las procuradurías o fiscalías. Entonces, esto es un tema necesario, y por supuesto las policías también su fortalecimiento es uno de los principales obstáculos. El otro es que no se están haciendo uso de las salidas alternas que tenemos en el proceso. Esto es parte inclusive de cómo no todo tiene que judicializarse, no todo tiene que llegar a juicio, y los beneficios del sistema es que te da varias salidas que pueden resolver los conflictos sociales sin necesidad de llegar a un proceso largo y que va a ser inclusive costoso tanto para víctimas como imputados. Y otro tema que es un obstáculo importante es el sistema penitenciario y todo el esquema de reinserción social. Eso prácticamente estamos nulos, es decir, estamos sin ningún nivel de avance en cambios sustantivos para poder responder inclusive en esta lógica. ¿Cuáles son los principales riesgos que vemos? Nosotros pensamos con los datos que tenemos que es más que irnos a revertir el proceso, creo que todavía no estamos a ese nivel, creo que lo que tenemos ahorita es un gran estancamiento en el proceso. Y lo vemos en los datos. En los últimos 2-3 años se ha estancado el proceso. Si el sistema penal lo vemos estancado, inclusive no ha aumentado el número de ingresos, eso nos está diciendo que el sistema se quedó como estancado, ¿no? Es decir, como que hay una tendencia no hacia que se use más el proceso, sino que tenemos un estancamiento en él y eso pensamos nosotros que es una preocupación, porque a la final los operadores lo que quieren es cumplir cuotas o metas en vez de resultados, y esto está afectando definitivamente el proceso y lo tenemos estancado. Creo que sí hay que buscar una manera de lograr que esto se mueva en términos de que esta cifra negra que tenemos, que no se denuncia, que no hay proceso de mayor casos, que se ve esa percepción de impunidad, es parte del no funcionamiento real del sistema, ¿no? Y por supuesto aquí lo que nosotros estamos viendo, que sí empezamos a tener ya cambios en la norma, en el Código Procesal Penal, que sí creo que son pequeños cambios que nos están llevando de nuevo a ir formalizando más el proceso. Sí, uno de los beneficios que también tenía el sistema, tiene el sistema, es esta formalización del proceso, ¿sí? Y un poco por los déficits que tenemos a nivel de los operadores y también el no cambio del diseño institucional para poder responder, ha traído de nuevo que ir formalizando y nos estamos volviendo a traer prácticas viejas, estas inercias que ya traemos del sistema inquisitivo mixto. Entonces, en general, esto es como lo que nosotros pensamos que serían como los pendientes, los obstáculos y los principales riesgos que vemos
en este sentido para lograr ya empezar a obtener beneficios importantes de lo que sería el funcionamiento y la operación del sistema penal acusatorio. No sé si lo dejamos aquí en este momento, y en la segunda intervención hablamos de propuestas que tenemos. ¿Sí? Ya el señor doctor Camacho hizo una sumarísima presentación de ella, sin embargo, diré unas líneas adicionales. Está dedicada, es especialista y ahora mismo está dedicada a estudiar los problemas del sistema de justicia penal en México y a comunicar posibles soluciones a los mismos. Produjo Presunto Culpable, película ganadora de un Emmy y que aún mantiene el récord del documental más visto en el país. Laida Negrete es una de las fundadoras del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE y de su licenciatura en Derecho. Es candidata a doctora por la Universidad de California en Berkeley, tiene maestrías en Derecho y en Política Pública por la misma universidad y una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es investigadora del World Justice Project, un centro de análisis dedicado a medir y promover el Estado de Derecho, con sede en Washington. Colabora quincenalmente en la sección de opinión de El Universal. Ahí tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues a ver, voy a empezar por decir cómo conocí al doctor César Camacho. Yo lo conocí en acción. En el 2008, un grupo de organizaciones de sociedad civil estábamos preocupados por los hallazgos que veíamos desde la investigación. Yo estaba en el CIDE, de que los procesos penales eran profundamente violatorios de todo. Eran unos espacios de corrupción donde además no se hacía justicia descrita de muchas formas. Y nos acercamos a César Camacho y él recogió esta preocupación. Y yo, eso es lo primero que le agradezco, haberse comprometido a una misión que era muy difícil, justamente porque nadie gana, ningún grupo gana cuando hay más justicia, sobre todo ningún grupo que tiene poder. Al revés, el hecho de las estructuras de corrupción hacen que haya intereses creados en que no funcione el sistema. Entonces, primero abordar esa misión, se lo agradezco mucho. Pero después lo vi, bueno, tejiendo los consensos, siendo un diputado de oposición y tejiendo los consensos entre todos los partidos políticos para hacer una reforma que resultó muy ambiciosa. Aunque no es perfecta, sí resultó ser una de las reformas más importantes para el sistema de justicia mexicano. Poner la presunción de inocencia en blanco y negro. Se logró prácticamente unánime la aprobación de esta reforma constitucional que hoy rige y que cambió la forma de los procesos penales en todo el país. Como dijeron, sí produjimos presunto culpable después de la reforma constitucional y eso ayudó a aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué hago ahora? Ahora he regresado a la investigación y gracias a que el INEGI hizo una encuesta a población privada de libertad y le fue a preguntar a 58,000 presos en todo el país cómo vivieron su proceso penal, es que podemos comparar al grupo que transitó en el viejo sistema del que transitó en el nuevo sistema y ver las diferencias. Y quiero decirles que hay diferencias importantísimas. Las primeras, y que cambió por completo el sistema mexicano en el juicio penal, es tener jueces. Pero para mí es un lugar muy importante porque es como tener maestros en las aulas. Teníamos juicios sin juez y eso meritaba las primeras planas de reforma. Obtuvimos la primera plana de reforma con esta investigación 3 veces porque los jueces no se presentaban y delegaban sus funciones en sus secretarios de acuerdo y también en sus secretarios proyectistas. Pusimos a los jueces en el juicio con mucho más calidad para valorar la prueba y para ser responsables. Hicimos el proceso público, el proceso público. Ahora se puede escuchar, ver, entender. Y les preguntó el INEGI a los presos, ¿entendiste tu proceso? Y los que transitaron por el nuevo sistema son 3 veces más probable que te contesten que sí. Lo mejoramos 3 veces en la comprensión. Entonces, no contenta con la estadística, ahora quiero regresar a la imagen y mostrar lo que sí funcionó. Y lo que hemos aprendido de lo que sí funcionó es que hay unos estados que con la misma legislación
con el mismo marco legal, hicieron cosas extraordinarias, y otros que son los reprobados. Y perdón que lo diga públicamente, pero uno de los reprobados es la Ciudad de México, y está en el último lugar, donde lo que hicieron fue tomar sus agencias del Ministerio Público, cambiarles el letrero y ponerle, en lugar de unidad de investigación con detenido, le ponen unidad de atención temprana. No hicieron nada. Y en el INEGI está medido en encuesta víctimas y en encuesta presos, que están en el último lugar. Pero otros estados hicieron muchas cosas buenas. Y entre ellos, en algunos aspectos, el Estado de México, algunos como Guanajuato, que ha detectado María, pero creo que uno de los estados más completos fue Chihuahua, como uno de los primeros estados que reformó, y reformó algo que muchos no hicieron, que es desde su policía, su sistema de investigación, y entonces todo lo hicieron de pe a pa, aunque no era obligatorio. Ellos sí tuvieron una visión estratégica y lo hicieron. Entonces les quiero mostrar 5 minutitos, si jala el video, donde lo tenemos. A ver, intentemos. Miren, ahí en las pantallas son 5 minutos, y lo que acaban de ver también es una confesión sin tortura. La persona le dijeron: si usted admite los hechos, le pongo la mínima, y lo vieron así. Esto no es actuado, además no es Angelina Jolie, es la juez. Es mi juez favorita de Chihuahua, que es inteligentísima, muy competente, y le explica a la persona: te puedes ahorrar el juicio y darte la mínima, y la persona dice sí. Lo que sigue el video es, este caso viene de un homicidio de tipo ejecución, tipo narcoejecución, y esta era el conductor que es detenido unos minutos después, gracias a una buena policía que tiene capacidad de reacción. Lo llevan detenido, pero después hay un trabajo de la fiscalía donde recogen los casquillos, 27 casquillos, y los empatan con las armas que están en posesión de esta persona en el vehículo. Entonces, si hay una investigación, y hay una investigación sólida, que es básica, la investigación del crimen, forense, con prueba física, y así es llevado a proceso. Entonces, con esa expectativa, donde él sabe que si se va a un juicio oral nada más le va a ir peor, entonces admite, y se acaba el proceso en menos de una semana, en 3 días. Eso es lo que está pasando hoy, y lo que vimos a través de los datos del INEGI es que, por ejemplo, en términos de confesiones bajo coerción, o sea, confesiones que no son voluntarias, se pasó del 50% en el sistema anterior ahora al 12% en los estados que implementan bien, no en todos los estados. Entonces, bueno, con eso creo que quisiera acabar. Creo que va a haber un momento de peticiones, ¿verdad? Porque yo aquí traigo mi cartita Santa Cruz para el doctor César Camacho, que va a ser senador, entonces me la reservo para... Gracias. Y para las personas que represento, pues hay que aumentarles la discapacidad, por ejemplo, a todo lo que comentaron las personas del PAN. En cuanto a la impartición de justicia, pues sabemos que no hay jueces preparados. Si hablamos de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, si hablamos de personas con discapacidad psicosocial, pues los jueces no saben que deben emitir, pues por ejemplo, que el juicio que la sentencia, debería de ser en formatos accesibles para personas con discapacidad intelectual, y otro tipo de proceso para las personas con discapacidad psicosocial. Bueno, una pregunta sería para el doctor Camacho: ¿cómo va a resolver esta situación en el Estado de México, por ejemplo? Muchas gracias. La sociedad y las autoridades que pretenden representarla, coordinarla, servirla, deben tener presentes los factores que, a partir de una condición de igualdad de todas las personas, las hacen desiguales. En consecuencia, a quienes presentan algún tipo de discapacidad se les tiene que atender de manera diversa, justamente para que, como expresión del arbitrio judicial, haya una individualización de la pena. Me estoy refiriendo si es que una persona con esas características es justamente el imputado, salvo que haya discapacidad intelectual que lo lleve a tener un tratamiento jurídico diverso.
Y si la persona que presenta la discapacidad es justamente la víctima, el agraviado, por supuesto que la autoridad judicial tendrá que actuar de manera diferente. Creo que esta, que podría genéricamente llamarse política de inclusión, que insisto, partiendo de la igualdad jurídica ante la ley, debe considerar factores específicos para hacer que la individualización, parece una expresión sencilla, haga justicia. Es decir, una sentencia precisa que, aplicando un marco de carácter general, satisfaga las pretensiones del justiciable o imponga una sanción de la medida del agravio social. Yo creo que es sencillamente que un factor de esta naturaleza tiene que permear toda la legislación, tanto de carácter preventivo, de la que vamos a hablar más tarde, creo, como la vertiente de la política criminal, que tiene que ver con la aplicación de la ley de casos concretos, con la imposición de una sanción que tenga presentes esos factores de discapacidad. Siendo importante, no me parece, digamos, hay cosas más importantes que, por ejemplo, hacer que el texto que contiene una resolución esté expresado de manera que haya accesibilidad del destinatario. O sea, es muy importante, pero no deja de ser una cuestión de carácter formal. Tiene un mucho mayor peso la decisión de un juez para que en la individualización de la pena no tenga ni exceso ni defecto. Gracias. La pregunta es, entendiendo todo lo que se ha desarrollado y los grandes avances que hay, en la sociedad hay una enorme percepción, y aquí preguntarle, doctor, y a cada uno de ustedes, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que hoy tenemos, evidentemente, en estas omisiones, como bien decía, del más del 80%, del 66% que se tiene, algunos completos un tema, pero en realidad más del 80% que está todavía en esa preparación, lo que nos dice es que en la ejecución misma de la acción, pues hay omisiones de origen, y tenemos policías que no tienen esa capacitación, entendiendo que independientemente de lo que se logró al buscar una policía al mando único que está en implementación en algunas localidades, tenemos policías que no tienen ninguna capacidad en función y que están desprotegidos porque tampoco hay áreas que jurídicamente puedan acompañarlos en la puesta a disposición de un detenido, y que después tenemos detenidos que salen y pues tienen en la sociedad siente que salen y luego hay una consecuencia por haber llevado esa acción. Entonces yo lo que diría es, estoy convencido que ha sido un gran avance, estoy convencido de que el paso que se dio de este sistema penal acusatorio en esta modalidad y todo lo que se ha hecho de juicios orales es un enorme paso. ¿Cómo fortalecer la implementación? Estoy convencido que la sociedad tiene que participar para presionar las omisiones. Pero ¿cuál es la tarea pendiente? Que la legislación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pudiera ser una cámara de origen para generar este siguiente paso, para poder llevar a cabo un sistema que estuviese armonizado con las necesidades del día a día. Porque pienso que estamos muy bien en el sistema y en el andamiaje jurídico, pero no se aterrizó a lo que es una necesidad hoy en cuestiones de la impartición de justicia o la procuración o la acción misma de la autoridad de primer contacto, que podría ser las policías municipales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Me parece que sería un tema pendiente, y saber qué es lo que se debe hacer, porque efectivamente entre las policías y el ejercicio mismo hay una enorme brecha. Muchas gracias. Y que va hacia el diseño institucional. Yo sí creo que tenemos dos importantes temas a decidir. Uno, el modelo policial que necesitamos. Es decir, todavía no hemos efectivamente decidido cuál es el modelo policial que requerimos en México. Y más frente a un nuevo sistema de justicia penal donde el policía inicia el proceso penal. Entonces, ahí, más que irnos a un tema además es articular esto también a algo muy próximo que tenemos, que es ir al diseño institucional de la Procuración de Justicia en México. Y no solamente a nivel federal,
si tenemos que armar lo que será el diseño de un modelo de procuración de justicia que nos lleve a una persecución estratégica de la criminalidad, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que en términos de legislación, la necesidad que efectivamente es cómo lograr un marco normativo que dé respuesta a un diseño institucional completamente nuevo que requerimos para responder a la operación del sistema penal acusatorio. Inclusive yo me iría más, bajarnos de un debate político que tenemos muy fuerte en el país desde hace varios meses e irnos más a un debate de cuáles son las instituciones que efectivamente requerimos en el tema de seguridad y justicia y cómo lograr articular una política criminal que toque transversalmente todo, desde la prevención del delito, porque la idea es ya dejarnos de este populismo penal, de ser pensando que teniendo más personas en prisión y con más años de prisión vamos a resolver el problema de seguridad. No vamos a resolver. Más bien hay que pensar cómo logramos cambiar esta política criminal que es más de persecución punitiva y de populismo penal, a irnos más a cómo lograr reducir que efectivamente se dé el delito. Es decir, tenemos que reducir las posibilidades, y esto hay que ir a temas estructurales, ¿sí? Tiene que ser desde la prevención, pasando por las instituciones de seguridad, de procuración, de impartición y todo lo que sería el tema de la parte penitenciaria y de reinserción social. Entonces creo yo que ahí es donde debemos enfocarnos, de tomar definitivamente esta decisión, pero una decisión que cambie estructuralmente estas instituciones y los operadores que tenemos en ellas, ¿sí? Y esto implica sí un tema de autonomía e independencia en todo este proceso, sino más bien darle independencia al operador para que efectivamente pueda actuar y logremos los resultados que requerimos para lograr tener menor la percepción de impunidad y por supuesto que esto impacte en la seguridad, que al final es lo que necesita el ciudadano como tal, como respuesta. Entonces yo creo que tendríamos de irnos enfocando en esa forma y definitivamente trabajar temas ya mucho más efectivos de cómo lograr volver a reposicionar este tema en la agenda pública. Creo que ya se ha desdibujado, ya prácticamente no se habla, inclusive los candidatos no están hablando del sistema penal acusatorio, y creo que hay mucha respuesta a lo que tenemos en este momento, que si el sistema penal acusatorio funcionara bien, no tuviéramos tantos problemas como tenemos actualmente. La verdad es que hemos hecho muy poco. No ha estado en la agenda de una forma inteligente. Y creo que esas son las verdaderas reformas estructurales para el país y están pendientes. No tenemos policía, no tenemos un modelo, y entonces, como ni siquiera tenemos la idea de qué queremos, bueno, los políticos lo entienden esto, ¿no? Entonces es imposible ejecutar lo que no está definido. Mi sensación es que en términos de policía, sí, yo soy una promotora de que se mantenga la policía municipal. Es un mito que México es todo secuestro o todo narcotráfico, ¿no? Hay conductas como de bajo impacto, pero que son muy persistentes, que hay que atenderlas de una forma apropiada, ¿no? Y no es porque sea la policía inglesa, pero sí es la policía inglesa, que tienen un tipo de policía que está todo el tiempo en la calle, que sabe exactamente cuáles son las esquinas conflictivas, donde están las tienditas, donde ve gente rara, ya conocen a la persona, es decir, ¿por qué está pasando? ¿Por qué vuelve a pasar? ¿Y qué no trabaja? Entonces empiezan a ver las cámaras, por ejemplo, son controladas por el cuadrante pequeño, y solamente en caso de que amerite un tema de reacción, entonces hay como niveles que pueden escalar muy rápido y de una forma muy eficiente, ¿no? Pero los policías no llevan armas, ¿no? Es de mucha inteligencia a nivel de calle. Entonces yo sí creo en la policía municipal, y creo que eso va a ser de los debates más complicados en la siguiente legislatura, de si es el mando único la solución o no. La otra es la fiscalía y la capacidad de investigación.
Es increíble lo escaso o lo precario y primitivo, yo diría, que es nuestras procuradurías para investigar el delito, y sobre todo el delito complejo, el delito violento, pero ni siquiera el delito sencillo, ni siquiera el de violencia doméstica. Es que está mal planteado todo. Entonces empezamos por un lugar que a nivel nacional toca un pedacito tan chiquito y no era el primer lugar que había que cambiar, yo eso lo reconozco. O sea, los juzgados es un lugar muy pequeño donde un juzgado no es un sustituto de una policía, un juzgado no es el sustituto de una investigación criminal sofisticada. Es un escaparate público donde se ven incluso las porquerías que hace la Procuraduría. Y por supuesto que entre más mediocre seas, más quieres que vuelva a bajar el estándar, porque no te gusta, que ahora ya no tienes ni siquiera la capacidad que tenías antes de que con acusar metías a la cárcel. Entonces hay dos errores: cárcel o balas, que ha sido ahorita una política muy reciente, que es creer que metiendo a todo el mundo a la cárcel vamos a estar más seguros. En realidad venimos de meter a toda la gente a la cárcel del 94 hasta hace 2 años y no éramos más seguros, ¿no? Todos los que van a la cárcel salen, casi todos, salvo los de la cadena perpetua de los 500 años y no sé qué. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a tener otra visión, la visión de prevención, la visión, por ejemplo, la ECOPRED dice, los victimarios y las víctimas coexisten en la escuela, y no hay una política de prevención sensata y de control de violencia a nivel de las escuelas. Entonces, bueno, pues todo lo demás, por supuesto que ya el narcotráfico y redes de criminalidad, pues eso ya excede, ¿no?, demasiado. Pero también la de las balas, esta de rafaguear, pues sí, un cementerio es muy, muy seguro, pero es un cementerio. Y en realidad hemos dado grandes cheques en blanco, ¿no? Yo veo cosas en el internet, y no es en el canal del narco, es en Televisa, donde dices, bueno, aquí está muy claramente ejecuciones extrajudiciales. Nos estamos dando permiso de matar a los que creemos que somos delincuentes, ¿no? Pero no tenemos más seguridad. Entonces, bueno, pues ese va a ser el gran reto, construir la policía y construir las fiscalías que sirvan. Eso es una tarea inmensa. Yo querría hacer algunos comentarios. Me parece muy amplia, muy pertinente la pregunta. Primero quiero decir que soy un convencido de que el nuevo sistema de justicia penal es bueno, pero es evidente que como cualquier instrumento jurídico, no son un fin en sí mismo, son un vehículo, y que son al menos 4 los eslabones visibles que tienen que fortalecerse de manera simultánea, porque si alguno se queda débil, la cadena de todos modos se va a romper. A saber, la investigación, es decir, propiamente el trabajo de la policía, las fiscalías o la procuraduría, la impartición de justicia y la reinserción social, o sea, las cárceles. Y el preludio de todo esto es la política de prevención, que justamente tienen las autoridades municipales una enorme tarea a este respecto. Un parque con los juegos infantiles en perfecto estado de funcionamiento, con iluminación, que se mantenga y se tenga digno, es un lugar donde se lleva a cabo la convivencia social, es un espacio menos para la generación de fenómenos criminales. En consecuencia, donde se construye, donde se hace ciudadanía, es en el ámbito municipal. Por eso qué importante es que las autoridades de este nivel estén apercibidas de lo vital que resulta su papel como parte del Estado mexicano, porque aquí quien está en falta en todos los sentidos es el Estado mexicano, no el partido que se salve, es decir, lo federal, lo estatal, lo municipal, y al mismo tiempo lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo. En consecuencia, hay que robustecer hasta donde se puede, de manera simultánea y no sucesiva, a los eslabones de esta cadena compleja. A saber, la policía es vital. Traemos un planteamiento que yo voy a concretar en unos minutos para darle independencia a la policía. O sea, la policía no puede trabajar por consigna de su jefe. La policía debe tener una mayor autonomía y márgenes de maniobra y eficacia que se derivará de la capacidad. Y las fiscalías no acaban de asumir su papel. A mí me resulta, si fuera esto como una historia, como un cuento, sería ingenioso y hasta motivo de risa, pero es la realidad. Algunos creen que por cambiarle de procuraduría a fiscalía se arreglan los problemas.
Pues eso no es así. Y hay los hechos, me reservo nombres de los estados que han ocurrido así. O sea, se cambia a fiscalía, pero no cambia nada, ni la estructura ni la manera de trabajar. En consecuencia, hay dos retos. Quizás el más abundante es la operación. O sea, el sistema, el entramado normativo, el entramado institucional está más que razonablemente bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Porque falta una correcta operación. Y aunque en menor proporción, falta hacer ajustes legales, que serán el preludio de ajustes institucionales. Los hay, y aquí tenemos algunas que vamos a compartir con ustedes. Pero si tuviéramos que porcentualizar, es mayor el porcentaje de incapacidad operativa que de deficiencia jurídica, que de deficiencia normativa. Entonces, más allá de partidos y gobiernos, tenemos que hacernos cargo de la necesidad de ir depurando, de ir precisando. En sentido figurado, es una gran maquinaria que se tuvo que echar a andar, que se echó a andar precariamente en 2008 y que fue paulatinamente poniéndose en operación hasta 2016, donde aquí sí con bombo y mallete, no platillo, con bombo y mallete. El mallete es el mazo que usan los jueces con mallete, se ve literal, estoy diciendo la verdad, el malletazo que dijo ahora entra en vigor completamente el sistema de justicia penal. Es mucho más que una declaración formal. O sea, se requiere una capacidad, primero insisto, de comprensión, o sea, de entenderle, porque sin esto no hay capacidad operativa. Yo termino diciendo, hay que asumir el reto como un desafío en común del mundo académico, de las organizaciones no gubernamentales, de los defensores de los derechos humanos y por supuesto de quienes aspiramos a representar a las personas, más allá de coyunturas y más allá de filiaciones políticas. Voy a ampliar y después voy a dar un punto de vista. Déjenme quitarles unos minutos para decirles que el sistema antiguo, que tenía 100 años prácticamente en vigor, era un sistema, diríamos, preponderantemente inquisitivo. No todo inquisitivo, diríamos, había destellos de garantismo, de respeto por los derechos de las personas, pero la generalidad era un sistema inquisitivo. Bueno, el sistema actual es preponderantemente acusatorio, o sea, no es 100% acusatorio, o sea, tiene sus lastres, tiene sus ataduras, y una de ellas, quizás la más grave, es el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Partiendo de un juego de palabras que me voy a tomar la libertad de reproducir, que no es mío, solo lo reproduzco. En el sistema antiguo, en el sistema inquisitivo, la consigna es detener para investigar. O sea, primero te detengo y luego veo si tienes culpa o no. El sistema acusatorio funciona al revés. Investigo para detener, justamente por la presunción de inocencia. Eres inocente hasta que no te demuestre lo contrario. El arraigo es típicamente inquisitivo, porque es un resabio, es decir, primero te arraigo, o sea, te detengo, te investigo, y si sale que eres culpable te mando con el juez, y si no te digo después de 40 días, 80, usted perdone, será para la próxima. Entonces, el arraigo es una institución típicamente inquisitiva que le ha hecho mucho daño al prestigio del sistema y lamentablemente ha sido poco eficaz. O sea, a lo mejor alguien diría, bueno, es un poco atropellador, pero ¿cuántos resultados ha dado? A lo mejor tendría una especie de licencia, de tolerancia, pero no. En consecuencia, ya logramos en la Cámara de Diputados la aprobación de la supresión del arraigo, de la derogación de ese precepto. Está en la Cámara de Senadores. A los más afectos a tener instrumentos de Estado para detener gente no les gusta, pero el arraigo acaba siendo una especie de subsidio a la incompetencia. Perdón, pero sí. O sea, como no eres tan bueno, te doy chance de que detengas a alguien. Es más fácil para cualquiera investigar teniendo a la persona detenida. No, pues el reto es investiga, y cuando hayas reunido todos los elementos que te permitan llevarlo con un juez y que el juez no lo suelte, así que construyas tu caso de modo que persuadas al juez de que lo detenga. Entonces, por eso creo que el arraigo, institución típicamente inquisitiva, tiene que desaparecer. Bueno, una precisión jurídica. Durante muchos años, parece también un juego de palabras, se dijo que era inconstitucional hasta que lo llevamos a la Constitución. O sea, deja de ser inconstitucional cuando ya está en la Constitución, aunque
cualquier gente con lógica elemental diría, me jalo los cabellos. O sea, pues si es inconstitucional, ¿para qué lo llevas a la Constitución? Y un cínico diría, pues para hacerlo constitucional. O sea, era una institución, diríamos, reprobada, pero la llevamos a la Constitución pues por un asunto de acuerdo político, tal cual. Acuerdo político convertido en precepto jurídico. Pero lo vamos a quitar. Creo que tenemos que ir a un proceso radical de cambio de la Procuración de Justicia en México. Y esto va desde una definición, y yo creo que ahí es donde está el detonador de este cambio, es cómo tenemos que conceptualizar la unidad más pequeña operativa de una fiscalía o una procuraduría, que es la unidad de investigación. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que tomar decisiones importantes, que inclusive creo que fue un debate inclusive muy político por lo que me han señalado en el 2008, que ahí había que tomar decisiones importantes. Es decir, es como un contrapeso que tiene que haber entre el Ministerio Público y el Policía de Investigación. Y sí, creo yo, y más acorde con la operación del sistema penal acusatorio, sí tenemos que ya quitarle este monopolio que tiene el Ministerio Público en su función, y sí lograr contrapeso con lo que sería el empoderamiento de lo que es una policía de investigación, que efectivamente sea el que lleve la investigación de acuerdo a la conducción del Ministerio Público, y el Ministerio Público después formalizar esa investigación. Pero ahorita lo que tenemos son un Ministerio Público haciendo supuestamente investigación, pero no. Si todavía tenemos, por lo mismo, por estas inercias que traemos del sistema inquisitivo mixto en México, es una investigación completamente débil. Y es ahí donde tenemos que redefinir el concepto. Y yo sí creo que ahí, para que quede más claro, aunque yo pienso que el artículo 21 constitucional lo define muy bien, pero creo que hay interpretaciones muy restringidas del mismo, yo sí creo que ahí si hay una necesidad de hacerlo más explícito en ese artículo 21 constitucional, sí creo que ahí tenemos que hacer una división completa de lo que le corresponde al Ministerio Público y que le corresponde al Policía de Investigación, y que efectivamente se logre crear esa unidad de investigación criminal integrado por investigadores, peritos de campo, analistas de información, la inteligencia dentro de ese proceso de investigación, y que de alguna manera la definición conceptual de esa unidad básica de operación te va a detonar todo lo que se va a requerir en cuanto a lo que sería un modelo de procuración de justicia para México. Porque definitivamente no hay que concentrarse nada más en lo federal. Yo sí creo que aquí hay que tener un problema importante que hay que definir, que eso no nos viene desde una definición de una política criminal, y después lo que sería un plan de persecución penal que definiría prioridades. Tenemos escasez de recursos, entonces tenemos que priorizar sobre todo el recurso de investigación que podamos tener en una fiscalía, hacia qué tipo de criminalidades se tienen que enfocar. Y efectivamente otro tipo de criminalidad o tipo de delitos menos graves que tengan procesos y salidas por otras vías. Y enfocarnos en lo que sería la investigación en ese sentido. Y un aspecto importante que hay que definir es el tema de competencias. Tenemos un problema importante de competencias, que no sé si se resuelve con un código penal único, que es todo un debate que se tiene en el país, ¿no? Hay unos en pro, otros en contra, pero algo que sí es importante, que definitivamente hay que, la Procuración de Justicia a nivel de las entidades federativas, de lo local, hay que fortalecerla, porque creo que ahí es donde está el mayor porcentaje de delitos que se debe de resolver, y que lo federal se vaya a una definición de 5, 6 o 7 delitos o criminalidades definidas que pongan en riesgo inclusive el Estado mexicano como tal, y ahí enfocar, yo pensaría, una procuración mucho más focalizada, y que el resto se vaya, y yo sí creo que las instituciones locales se tienen que fortalecer. Y obviamente aquí es un modelo de procuración, porque
los crímenes, estos procesos delictivos no tienen un tema territorial, ¿no? Por ejemplo, el robo de hidrocarburos, que ahorita el tema, no es un problema de un estado en específico, es un problema por donde va el ducto. Entonces ahí es donde hay que tener esa conceptualización, y entonces yo creo que el tema de la definición de competencia es muy importante. Un poco quitarle, por lo menos a lo federal, todo lo que yo llamo delincuencia común federal, y más bien eso llevarlo fortaleciendo la Procuración de Justicia local, y que lo federal se concentre y después en un proceso de coordinación efectiva con la Procuración a nivel de cada una de las entidades federativas. Yo creo que esas son definiciones importantes que hay que lograr dentro de lo que va a ser este modelo de Procuración de Justicia, y que efectivamente no sea un cambio nominal de Procuraduría a Fiscalía, sino que efectivamente se dé una transformación dentro de estas Fiscalías o Procuraduría, y que nos lleve a un proceso mucho más coordinado, mucho más articulado, y que logremos efectivamente resultados en cuanto a la investigación criminal y en la investigación y la persecución de la criminalidad en el país, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debe ser el enfoque. Creo que son estas grandes definiciones que hay que tocar. No es nada sencillo, creo que sí son temas muy de fondo que hay que trabajar y hay que definir, y creo que ahí el legislativo tiene un rol muy importante, y lograr estos consensos, porque sí creo que tiene que darse consenso y acuerdos nacionales, porque llevar este proceso y lograrlo, llevarlo a la operación, implica romper con muchos intereses, muchos vicios, muchas malas prácticas, y un proceso que sabemos que está muy intrínseco en estos, que es la corrupción. Entonces creo que sí es bien importante tener un acuerdo para lograr estas definiciones, y a la final que se concreten en la operación, que logremos como ciudadanos obtener los beneficios de las instituciones. A la alcaldía, que creo que parte del modelo de instituciones tiene que ver con el tipo de fenómeno delictivo, de fenómeno de violencia que uno está tratando, ¿no? Y en el caso del World Justice Project hemos medido que unos incidentes que lastiman mucho a las personas son los que tienen que ver con lo que le llaman como conflictividad cotidiana o ordinaria. Puede ser incluso con los vecinos, por ejemplo, está medido así, los vecinos, eso es algo que desgasta mucho. Entonces, la policía, idealmente la policía municipal, esa es la que tiene que estar de cuando me llaman voy, rápido. Y no tienen que ir con tanquetas, no tienen que ser los G.I. Joes, ¿no? Pero sí tienen que tener una respuesta adecuada. Si tu vecino tiene el reggaetón a todo volumen, si hay una construcción que de repente se les ocurre estar martillando a las 3 de la mañana como pasa al lado de mi edificio, ¿no? Cuando ya estás cansadísimo no puedes ni siquiera salir a gritar. Entonces ahí es muy adecuado tener un modelo de atención. El delito más frecuente, que es robo en transporte público, eso requiere una gran inteligencia a nivel de terreno, ¿no? Es la misma ruta, a la misma hora, casi a la misma persona. Hay una revictimización tremenda. Bueno, pero en mi petición, de lo más sencillito a lo más dificilito, tres cosas. Lo más sencillo, garantizar que sigamos midiendo. La encuesta nacional a población privada de libertad que se levantó el año pasado captó esta diferencia, y tenemos que seguir midiendo para saber cómo va avanzando la hija, ¿no? Tú eres el padre de esta reforma, tenemos que ver cómo va, y es bien barato, 40 milloncitos, ni un puente. Y si le pones 10 más, censas a las mujeres, que ahorita no les pudimos hablar mucho de ellas porque fue muestra, y como solo hay una mujer por cada 9 hombres en prisión, hay que darles voz a esas mujeres que están en prisión, ¿no? 50 milloncitos que tienen que ir etiquetados ahí desde la Comisión de Justicia y Hacienda, y que podamos seguir midiendo, ¿no? Y este mandato de ley, pero necesitan recursos. 2, un poquito más difícil, pero que ya se ha hecho, proteger lo que ya funcionó, proteger la reforma. Ya no les conté después, pero cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales se aprobó, ya ha habido varios intentos de contrarreforma, ¿no? Vienen con el nombre de miscelánea penal, y nuestros amigos le llamamos así la de temporada 1, ¿no? Es la temporada 1 de la contrarreforma.
Y en una de estas temporadas, bueno, pero en todas más bien, pero una de las que más recuerdo, es que en el último día, en la última hora del último día del periodo de sesiones de diciembre, del último periodo del año, César nos ayudó a parar una contrarreforma que se venía ya aprobada en comisiones. Y estaban en el pleno, en el último momento que están votando, en ese de diciembre, que son maratónicas y ya todos están mareados, y se paró, y fue gracias a César. Yo me acuerdo perfecto, entonces quiero que repitas la hazaña, y quiero la más compleja, que es esta de donde veníamos. Cómo crear una policía para México que tenga sentido, que no nos dé más violencia, y cómo crear fiscalías que sean independientes políticamente, que no vayan detrás del adversario político y estén reguladas en sus tiempos por eso, ¿no? Y que sepan investigar bien. Eso sí es un sueño, pero yo creo que se puede. Quitarle el carácter de seguridad pública, que es el énfasis que se le ha dado a este proceso de reforma, al eliminarse la CETEC, la Secretaría Técnica, y pasarlo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se le está dando una perspectiva de seguridad pública a esta importante reforma y está dejando actores importantes por fuera, como es el Poder Judicial, las defensorías públicas. Entonces creo yo que es importante generar de nuevo esta instancia de coordinación interinstitucional que tenga un enfoque integral y sistémico de todo el proceso. Creo que hay que retomar la idea de la Secretaría Técnica, pero con una visión de perspectiva de política pública, donde efectivamente se mida y se vaya evaluando, y que a partir de esa evaluación se establezcan políticas de mejora del proceso en el tiempo. Y de esa manera sistemáticamente creo que en el tiempo, en los próximos años, vamos a tener mejores resultados, porque ahorita estamos, inclusive se plantean reformas normativas sin tener una evaluación de lo que está pasando en la operación del sistema. No tenemos información seria, eficaz de lo que es toda la operación de una forma integral, sistémica. Todavía la autoridad, no hay ninguna autoridad que esté haciendo una evaluación integral, y eso que está establecido como mandato, que cada 6 meses tienen que reportar cómo está operando el sistema, y no se está haciendo. Creo que el único que está cumpliendo ese mandato hasta ahora es el Poder Judicial Federal, pero solo de la perspectiva del Poder Judicial. Y definitivamente creo que, como bien dices, no es un problema de diseño normativo, es más un problema de la operación. Entonces hacia eso tenemos que enfocarnos, y tiene que estar en 2 temas: un diseño institucional que transforme de fondo a estas instituciones involucradas, y 2, un tema esencial: tenemos no que capacitar, tenemos que establecer servicios de carrera, la profesionalización en el tiempo de estos operadores. Gastando por gastar en cursos de capacitación no nos ha llevado a nada. También tenemos que establecer servicios de carreras que logren fortalecer al operador en el tiempo, le dé el desarrollo necesario y que sea sustentable en el tiempo. Si vemos cuántas personas fueron capacitadas y cuánto efectivamente están operando, es bajo el porcentaje. Entonces lo que tenemos es que profesionalizar nuestros operadores, y eso es estableciendo un servicio de carrera profesional que le dé estabilidad, desarrollo, y que de alguna manera logremos obtener las capacidades y las competencias de estos operadores para que en el tiempo logren efectivamente operar bien y dar los resultados necesarios. Gracias. En México, desde el 2016 se abrió el Estado a poder sancionar en materia anticorrupción y en materia penal a las empresas, que es una tendencia a nivel internacional que se está configurando. Y entonces, en materia anticorrupción y en materia penal, se estableció que para poder sancionar a las empresas se debería de acreditar que se incumplió con un debido
regulación de las operaciones internas. Sin embargo, a diferencia de la materia anticorrupción, en materia penal no se determinó de qué manera se va a acreditar que las empresas no cumplieron con el debido control de organización. Y ahí es donde en el esquema en materia penal falta demostrar y regular esa parte. Entonces, en lo personal, utilizando el modelo anticorrupción y adecuándolo a la materia penal, hice una propuesta de iniciativa que, si me lo permite, se la quisiera hacer llegar para trabajarla y que dar un paso también en las sanciones penales a las empresas, pues para ir erradicando este tipo de comisiones delictuosas. Muchas gracias. El sistema de justicia penal no debe tener marcha atrás. Es evidente que requiere ajustes, pero pensando solo en este bien llamado populismo penal, en decir, bueno, vamos a restablecer la pena de muerte porque hay algunos que se lo merecen. ¿Cómo estará el ambiente que hay algunos que asienten? Bueno, cuando los que conocen medianamente esta materia saben que eso es absurdo. O cuando para combatir una criminalidad creciente se sugiere aumentar las penas, cuando está más que comprobado que eso no es la solución. Lo que hay que hacer es investigar correctamente y poner a disposición de un juez a la persona responsable. Entonces, no vayamos a caer en la tentación, no hablo de los presentes, que por supuesto no estaríamos en esa condición, sino como sociedad, de que en medio de cierta desesperación, de prisa por recuperar la paz, caigamos en estas posiciones que yo encuentro superadas, o eso creía. Es decir, yo no podría pensar en un esquema antiguo donde la víctima era prácticamente inexistente, haciéndome cargo que las cosas pueden no caminar suficientemente para las víctimas, pero hoy se ha visibilizado el papel de las víctimas. Hay una ley específica, hay una instancia de gobierno, insisto, puede ser mejorable, pero son pasos importantes. Yo no podría pensar, insisto, en recuperar o tener la presunción de culpabilidad. O sea, es ir hacer que las manecillas de la historia caminen al revés. Entonces, más bien hay que hacer el compromiso, quienes estamos convencidos de este sistema, de depurarlo. Y como es una tarea de muchos, el Ejecutivo tiene, o los ejecutivos, hablo del federal, los estatales, los municipales, una gran tarea. Y además el Ejecutivo es quien más tarea tiene, porque las policías, independientemente del modelo, son del Ejecutivo. La Procuraduría o la Fiscalía son del Ejecutivo. Y en la cuarta etapa, las cárceles, los centros de reclusión son del Ejecutivo. Solo la parte de la impartición de justicia propiamente dicha es del judicial. En consecuencia, fortalezcamos el Ejecutivo, porque tiene una tarea formidable que desplegar, y hagámonos cargo de aquello que a cada quien le toca, para que nos distribuyamos la chamba y lo podamos hacer, digamos, de manera compasada. Y para referirme a lo que aquí se comenta, yo estoy totalmente de acuerdo en garantizar, seguir midiendo, porque esto tiene que ver con un diagnóstico correcto, y la sociedad cambia vertiginosamente. Entonces, seguir midiendo es poner a hacer una actualización periódica del diagnóstico. Entonces, si se mueve la sociedad, que se mueve, se tienen que mover las políticas públicas o las normas jurídicas, por supuesto que sí. Proteger la reforma, no puedo estar más que de acuerdo. Y lo otro es el gran reto. Yo dije al principio que eran 4 eslabones claramente diferenciados, todos son importantes, pero mi convicción es que la mayor debilidad está en la policía y en la fiscalía. Ahí está. En consecuencia, yo sí creo que hay cosas que hacer, y 2 o 3 precisiones haría yo. La primera, que me parece importante no perder esta visión integral, donde prevención, investigación, procuración, impartición y reinserción, todas estén consideradas. Si nos metemos a atender alguno de estos aspectos, no vamos a atender integralmente el asunto. Luego, creo que la necesidad de una instancia coordinadora es indispensable. Una instancia que, si bien puede ser transitoria, va a durar muchos años. O sea,
no pensar en una institución, diríamos a nivel constitucional, quizás no lo sé, me parecería quizás un exceso, pero sí una instancia que tenga el concurso de todos los poderes del Estado, porque además de cuidar, diríamos, voy a tomar una licencia, como la congregación de la doctrina de la fe, es decir, que cuide la pertinencia de todo lo que se haga, se diga y se expida para que se mantenga en consonancia con la Constitución y con el derecho a la convencionalidad, y que sea de tal fuerza que los congresos locales, las autoridades municipales le tengan que hacer caso. Y esto solo se logra si el auspicio político y jurídico es de todos los poderes del Estado. Yo sí creo que haberla limitado en la parte de la seguridad es empequeñecerla, es restringir su intervención, y es obviamente infinitamente más que un fenómeno de seguridad pública. 2 o 3 cuestiones de orden legislativo que traigo en la cabeza. Creo que hay que caminar hacia la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, hacia allá, pero me parecería extremadamente audaz quitarla. Déjenme comentar para el auditorio. Esto consiste en que en ciertos delitos, violación, homicidio calificado, delitos contra la salud, trata de personas, se puede dictar una prisión preventiva, o sea, mantener a la persona durante el proceso de investigación, mantenerla detenida. Esta debe ser la excepción. O sea, otra vez no hay que subsidiar a la policía, pero quitar la prisión preventiva, que es el ideal, de manera inmediata y automática, me parece de un desafío con el que quizás no podamos en este momento. O sea, si hoy mismo mucha gente se queja de que hay a tal o cual persona que cometió un delito, a los pocos días la vi en la calle, y seguramente lo que falta es información, porque alguna razón de peso debió existir para que la persona esté en la calle. Pero tener un homicida o un violador o tal, aunque solo sea un presunto violador, porque técnicamente lo es, me parece hoy demasiado audaz. Pero esa tiene que ser la tendencia, es decir, no hacer grande el catálogo, sino ir haciéndolo paulatinamente más chico. Dar autonomía técnica a la policía para que reciba las denuncias, investigue, y romper con el monopolio de la investigación del sistema y volver a su naturaleza, a sus operadores. Y bueno, una cuestión exageradamente o subrayadamente técnica, pero hay que revisar la figura del amparo. Hoy en la mañana lo decíamos, el amparo, como saben, es la figura procesal jurídica, la procesal constitucional más complicada, más depurada, con más variables en la manera de ser tramitado, pero en algunas de sus manifestaciones suele colisionarse, chocar con el sistema acusatorio. Es decir, hay un abuso del amparo, que entre amparo y más amparo, lo que se logra es una denegación de justicia. Entonces, digamos, el amparo es la institución de las instituciones, estamos muy orgullosos de la institución, pero un abuso hace nugatorios los derechos establecidos en el sistema penal acusatorio. Yo creo que este que ha sido muy rico conversatorio, yo les invito al auditorio, a nuestras especialistas, invitadas y a todos, a mantenernos en contacto. Me gusta mucho la posibilidad de contar con una iniciativa de ley que seguramente es interesante. Vamos a hacerlo en el tiempo en el que la rendición de cuentas y la transparencia le han impreso calidad a la representación política, y mi convicción es que esos valores llegaron para quedarse, o si hay cambio, será para que sean más intensos, o sea, es una evolución más profunda. Hagámoslo, porque con ello terminaría. Mi convicción es que, a diferencia de algunos temas que le importan a la sociedad, donde la politización o la partidarización es normal, tema energético por ejemplo, y hay visiones partidarias claramente definidas, casi dogmáticas, en esta materia no. Yo creo que aquí más bien hay dos posibilidades: o lo haces bien o lo haces mal. Entonces hagámoslo bien, porque es un asunto que trasciende partidos, que trasciende periodos, que trasciende incluso generaciones.
Yo confío fundadamente en la consolidación del sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, y me presto a hacer lo que me toca en donde esté. Gracias. Creo que hay muchas reflexiones, muchos temas pendientes en el tintero que se quedan, es imposible a veces abarcar y desahogar todos, pero pues nos llevamos todas esas reflexiones y por supuesto pues el compromiso ahora con nuestro candidato para poder seguir dando pasos adelante, nunca para atrás, en la consolidación de la reforma penal. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero agradecerle al candidato, senador, la participación que nos permite a nosotros como organizaciones. Nos parece importante que nos dé la apertura, no solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía. Es importante que usted dentro de la Cámara trabaje con la confianza. Es principal que recuperemos dentro de nuestras instituciones. Y principalmente le quiero agradecer a ustedes, los ponentes, porque no todos ustedes son interesantes, son reales, están hablando de una verdad que está viviendo nuestro país. Entonces, no me queda más que agradecerle a nombre de todas las organizaciones. Gracias. Estamos, este episodio.